¿Alguna vez se han preguntado cómo eran los consejos matrimoniales hace unas cuantas décadas? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, un viaje en el tiempo para analizar una publicación de 1982 que ofreció una perspectiva muy particular sobre cómo sobrevivir al primer año de casados. La verdad es que es una mirada fascinante a cómo se entendían el amor y sus desafíos en aquel entonces. Y miren, el artículo no se anda con rodeos, para nada. Arranca con esta frase: fue duro. Así, directa y contundente. Es una cita de parejas describiendo su primer año. Y la verdad es que ya marca el tono de todo lo que vamos a ver. Una mirada súper honesta en las dificultades del principio. Y por si quedaba alguna duda de que esto no iba a ser un cuento de hadas, la publicación establece su base en este fundamento bíblico. La idea central es esa: los problemas no son una posibilidad, son una parte inherente del matrimonio. Y esto es clave porque todo el consejo que viene después se construye sobre la aceptación de esta tribulación, como la llaman. Ok, ¿y cómo vamos a desglosar todo esto? Primero, vamos a ver qué es eso de la tribulación del primer año. Después, el paso del romance a la cruda realidad. Luego, un tema clave: intimidad y comunicación. También cómo manejar los conflictos con algo que llaman perspicacia. Y para terminar, veremos que la idea es ir más allá de solo sobrevivir. Vamos allá. La tribulación del primer año. Fíjense que el artículo no habla de un simple periodo de ajuste. No. Usa una palabra con mucho más peso: tribulación. La describe como un tiempo de una presión y un desconcierto brutales para la pareja. Y para que nos hagamos una idea del peso emocional, el texto incluye testimonios como este. Imaginen la situación: la presión de no saber muy bien qué se espera de uno, el reto de juntar dos mundos en uno. Todo eso crea una carga emocional tremenda, que queda clarísima en esta confesión. Bien, una vez pasado el shock inicial, el artículo nos lleva al siguiente gran reto. Lo podríamos llamar el aterrizaje forzoso, ¿no? El paso de la fantasía a la realidad. Porque, ¿qué pasa cuando se quita el smoking, se guarda el vestido y empieza el día a día? El punto de partida, claro, es el momento mágico de la boda. El artículo habla del encanto del vestido de novia de encaje y el smoking. Son los símbolos de ese pico romántico, de la etapa idealizada. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón que plantea el texto. ¿Y qué queda cuando todo eso se guarda en el armario? Porque cuando la fiesta se acaba, lo que se tiene al lado es una persona de carne y hueso, no un ideal. Y esta es la gran diferencia que marca el artículo. Durante el noviazgo, bueno, el sentimentalismo a menudo puede más, y como que no vemos los defectos. Pero la convivencia, la convivencia es otra cosa. Ahí es donde sale a la luz la persona real, con todo lo que eso implica. Y entonces empiezan los descubrimientos, ¿verdad? El artículo lo detalla muy bien. Es ahí cuando uno se da cuenta de si la otra persona es humilde o más bien altanera, si es razonable o de mente cerrada, si es un maniático del orden o todo lo contrario. Salen a flote las diferentes crianzas, la falta de, digamos, habilidades domésticas. Y ante todo este panorama, ¿qué recomienda el texto? Pues paciencia y sobre todo mucho sentido del humor para enfrentar lo que llama pequeñas calamidades. Ok, ahora entramos en un terreno delicado, pero que el artículo considera fundamental: el ajuste en la intimidad. Lo plantea como uno de los mayores retos del primer año, y uno donde la comunicación es sencillamente la clave de todo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se enfoca este tema de la intimidad en el texto? Pues la verdad es que va bastante al grano. Identifica problemas muy comunes y propone soluciones bien concretas. Y es sorprendentemente franco para la época, ¿eh? Señala que las relaciones íntimas pueden ser decepcionantes al principio. Menciona que las mujeres pueden sentir incomodidad y que su respuesta sexual por lo general es más lenta. Y pone el foco en algo importante: cómo la prisa del hombre puede llevar a su satisfacción, pero a la frustración de ella. Lo atribuye sobre todo a una falta de entendimiento mutuo. Para solucionar esto, el artículo da una especie de fórmula en 3 pasos. Paso 1, y este es vital: entender las necesidades y limitaciones del otro. Paso 2, hablarlo todo abiertamente, aunque la cosa se ponga emocional. Y paso 3, que el texto subraya mucho: compartir la responsabilidad en las decisiones. Pone el ejemplo del control de la natalidad, para que el peso no caiga solo de un lado. Bueno, y de la intimidad pasamos a otro tema inevitable en cualquier pareja: los conflictos. ¿Cómo se supone que se debía manejar el enfado según este texto de 1982?
Pues la palabra clave que proponen es perspicacia. Todo su consejo se apoya en este principio de Proverbios. La idea es que la perspicacia, esa capacidad de ver más allá, es lo que retarda la cólera, o sea, es la herramienta para desactivar la bomba antes de que explote. Pero, ¿qué es exactamente la perspicacia para este artículo? Pues la definen como la habilidad de entender por qué la pareja está de cierto humor, cuál es la razón de fondo. Y dan un ejemplo que, bueno, es muy de la época. Se sugiere que el esposo debe ser perspicaz con los cambios emocionales de su esposa debidos a su ciclo, y que entender eso le ayudaría a él a no enfadarse. Un ejemplo muy revelador, sin duda. Y hablando de perspectivas de la época, el artículo presenta una estructura de roles en el matrimonio muy definida. Al esposo se le anima a llevar la delantera, a ser quien toma las decisiones. Y a la esposa se le aconseja practicar la sujeción, estar, y cito, lista para obedecer, y no cuestionar a su marido en temas pequeños. Esto definitivamente nos sitúa de lleno en el contexto de 1982. Y bueno, con esto llegamos ya a la parte final. Después de repasar todos estos desafíos, el artículo da un giro. Porque la meta final no es solo aguantar y ya está. No es solo superar ese primer año. El punto clave es este. El objetivo no es meramente sobrevivir, sino llegar a disfrutar del matrimonio. La idea de fondo es que, a pesar de todos los problemas, sí es posible construir algo que sea feliz y que dure. Y para rematar este mensaje de esperanza, el artículo cierra con esta cita de Eclesiastés. El mensaje es claro. Que algo empiece con dificultades no significa que vaya a acabar mal. Con tiempo, con paciencia, con trabajo, el matrimonio puede madurar y mejorar, y al final puede ser mucho mejor que el principio. Así que nos quedamos con esta reflexión. Según esta perspectiva de 1982, ¿qué es lo que transforma un matrimonio de un estado de sobrevivir a uno de disfrutar? Las claves, como hemos visto, serían la paciencia, el humor, la comunicación abierta y la adaptación a roles definidos. Una visión sin duda fascinante de otra época.